Luego vamos a hablar ahora de las variables. Ahorita le voy a dar la palabra al profesor Fermín, que les va a hablar un poco de las variables, sobre lo que es una variable y cómo relacionar. Profesor Fermín. Bueno, una variable, las variables son importantes porque están presentes en todo el transitar de la investigación. Cuando redactamos un objetivo general o específico, en ese objetivo están contenidos una o más variables. Por ejemplo, si decimos determinar, por ejemplo, el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes sobre los riesgos de embarazo precoz. En ese particular, si eliminamos la acción, que es el verbo, y le eliminamos el escenario y donde vamos a trabajar, ¿qué me queda? La variable. Entonces, ¿una variable qué es? Una variable es una característica que asume más de un valor numérico o cualitativo. Más de un valor. Porque cuando asume un solo valor, eso es una constante. Como por ejemplo el número pi. El número pi vale 3,1416 en Coro, en Lara, en Pekín, en la China y en todas partes. Eso es una constante. La variable es precisamente eso, que asume más de un valor numérico o más de un valor cualitativo. La variable es quien permite la existencia de la estadística, porque si no hubiesen variables, la estadística no existiera, porque la estadística se encarga precisamente de analizar y explicar esas variaciones que ocurren en esas categorías o en esas características. Las variables tienen una clasificación, que es la siguiente. De acuerdo al nivel de medición, se clasifican las variables en variables cualitativas y variables cuantitativas. Una variable cualitativa es precisamente la cualitativa que se expresan con una cualidad o se expresan con un atributo. Una cualidad o con un atributo. Esa es la variable de variables cualitativas se expresa con una cualidad o un atributo. Esa tiene una subdivisión. Por ejemplo, la variable cualitativa puede ser sexo, escolaridad, nivel de especialización, dependiendo. Esas variables cualitativas se pueden subdividir a su vez en variables dicotómicas que asumen solamente dos valores cualitativos, como por ejemplo sexo masculino y femenino. Y las policotómicas asumen más de dos valores cualitativos. Ejemplo, nivel de escolaridad, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan con un valor numérico, con un número. Esas variables, por ejemplo, peso, talla, edad, etcétera, etcétera. Esas variables cuantitativas también se subdividen en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que se expresan únicamente con valores enteros, no asumen valores decimales. Por ejemplo, número de hermanos, puede ser 1, 2, 3, 4 o más hermanos. Yo no puedo decir que yo tengo 1,75 hermanos o que tengo en mi casa 3,17 estetoscopios. No, tiene que ser un valor entero. Es una variable cuantitativa discreta. Las variables continuas sí se expresan tanto con un número entero y también pueden asumir valores decimales. Por ejemplo, la talla, la estatura, 1,75, el peso, 45 kilogramos, 745 kilogramos, 700 gramos, por decir nada. De acuerdo a la función que cumplen las variables, pueden ser también variables independientes y variables dependientes. Esto está reservado para las investigaciones en un nivel explicativo, vale decir, investigaciones experimentales o cuasi experimentales. La variable independiente es aquella que el investigador tiene oportunidad de manipular la investigación, la variable, para ver qué efectos produce en otra variable. Sería la variable
independiente es la que es manipulada y la variable dependiente es aquella que produce el efecto de esa manipulación. Causa-efecto. Existe en estadística y en metodología algo que se llama la categorización de variables. Eso simplemente, en cristiano, significa que tú puedes convertir una variable numérica, cuantitativa, en una variable cualitativa. Se puede hacer, y se puede hacer el análisis estadístico de las dos maneras. Con la variable original, numérica, o con la variable categorizada, que ya sería una variable cualitativa. Por ejemplo, las notas que obtenemos nosotros en los exámenes, que van de 0 a 20 puntos, una escala de 0 a 20 puntos establecida, ahí se puede, vamos a tener numérico, una nota de 0 a 20 puntos, pero que esa nota también, esa calificación, la podemos nosotros también categorizar. ¿De qué manera? Como está establecido, decimos, por ejemplo, quienes tengan menos de 10 puntos están reprobados, y esa es una condición, una categoría. Quienes están entre 10 puntos y 14 puntos es un rendimiento regular. De 14 a 16, un rendimiento bueno, y 16 en adelante un rendimiento muy bueno. Eso es una categorización. También, por ejemplo, el índice de masa corporal es una variable numérica cuantitativa, y que también la podemos categorizar atendiendo a unos estándares establecidos, por ejemplo, por la OMS, donde decimos que el que tenga menos de 18 índice de masa corporal tienen una categoría, digamos, en infrapeso, normales, sobrepeso y obesidad. Eso también, eso se llama una categorización de la variable. Esas variables, que ya Isabel, la doctora Isabel les explicó inicialmente, para la operacionalización de las variables, simplemente operacionalizar una variable es el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más concreto. Eso significa operacionalizar una variable. Es una forma de explicar cómo se miden las variables que se han seleccionado en la investigación. Eso pasamos entonces por una definición conceptual, definir conceptualmente un autor que define su variable en su bibliografía o su aspecto fundamento teórico. Luego viene una definición operacional, que es cómo vamos nosotros a visualizar y a manejar nuestra variable en nuestra investigación. Eso lo subdividimos en las dimensiones que puedan determinar esa variable y finalmente los indicadores. Todo este proceso nos conduce a nosotros a tener una visión completa y precisa del transitar metodológico de la investigación, y que nos abre el camino expedito para elaborar sin duda y sin margen de error el instrumento que nos va a permitir recolectar la información que va a ser procesada para llegar a nuestros resultados después de un proceso estadístico y una interpretación adecuada. Ese cuadro de la operacionalización de la variable contiene el objetivo general, los objetivos específicos, las variables, las dimensiones y los indicadores. Y eso se va a convertir en la columna vertebral de toda investigación, y su correcta elaboración garantiza la coherencia teórico-práctica del estudio que se están realizando. Ya la doctora Isabel posteriormente le va a hablar un poco con ejemplos de algunas operaciones de variables para que se le facilite este proceso. Ok. Entonces, aquí nosotros les voy a colocar, hay dos ejemplos. ¿Se acuerdan del que nosotros habíamos hablado del trabajo de Varinas, que estaba hablando del impacto psicológico del COVID durante la cuarentena? Y ellos habían mencionado tres variables, que eran las características sociodemográficas, y estas variables, o sea, las coloco como variables porque cada una respondía al objetivo específico de la investigación. Por orden aquí del cuadro, no les coloqué el objetivo específico para hacer una mejor visualización. Entonces, ellos definieron tres variables, que eran las características socioeconómicas de la población, la vulnerabilidad poblacional y el impacto psicológico. ¿Ok? Entonces, ¿qué concepto voy a utilizar para cada uno? Pues el que el autor quiera abordar. ¿Qué características socioeconómicas? En este caso, el autor abordó que era la capacidad económica y social de un individuo, una familia o un país
que permite comprender los cambios presentados en la sociedad. Esa era la definición. La vulnerabilidad, el grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad que permite una amenaza a su condición psicológica, y el impacto psicológico, hablo del impacto emocional de un individuo producido por un acontecimiento o por una noticia desconcertante, que en este caso era la cuarentena por COVID. Eso fue el concepto. Normalmente en este cuadro, en esta definición conceptual, nosotros debemos colocar qué autor define conceptualmente cada una de esas variables. Entonces, aquí hay un ejemplo de la operacionalización de las variables. Entonces, nosotros colocamos, la variable fue característica socioeconómica. Nosotros tenemos dos dimensiones para una característica socioeconómica: la condición social, o también pudiera llamarse demográfica, y la condición económica. Ellos determinaron que la edad, el género, en esto es importante ahorita hablar un poquito distinto a lo que se había antes tenido, ¿verdad? Que antes hablábamos de sexo y solo definíamos un género. Ahorita hablamos de género, puede dar a más interpretaciones, ¿ok? Pero aquí vamos a colocar masculino y femenino y no especifica. Fue lo que el indicador o índice. La edad en años, que hablamos entonces que es una variable, profesor, cuantitativa y de manera como discreta, porque solamente se conecta solamente valores enteros. Correcto. Entonces teníamos una variable cuantitativa, años. Entonces ustedes pueden aquí años cumplidos, ¿verdad? Solamente van a tener números allí. Cuando ustedes vayan a especificar, ahí debería ir un número. Después tenemos la variable género. Hablamos que ya no sería dicotómica, ¿verdad? Con esto de los géneros, sino que va a ser policotómica. Entonces, masculino, femenino, no especifica. El grado de instrucción, ustedes van a categorizarla de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si para ustedes es importante definir que es primaria completa, secundaria, ustedes definen primaria, secundaria, universitario. Cualitativa, policotómica. Policotómica. Luego tenemos la parte económica. Entonces, en la parte económica, ahí les tengo en amarillo y resaltado el grafar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el grafar fue un instrumento, ha sido un instrumento validado, muy bien utilizado, pero en otros momentos de Venezuela. ¿Ok? De hecho, fue un instrumento validado por Méndez y Castellano a través de la Sociedad Venezolana de Puericultura, que definía 5 estratos sociales, en donde los primeros estratos eran de mayores recursos económicos, pero cuyas variables que le daban la condición de mayor ingreso económico era el grado de instrucción del padre, el grado de instrucción de la madre y los ingresos. Si nosotros hoy colocamos un médico, que ambos son médicos y que tienen ingresos mensuales, muy probablemente va a ser un estado o un diagnóstico socioeconómico muy distinto al que puede tener incluso un taxista o un técnico medio en refrigeración que tienen salarios e ingresos muy superiores a los que tiene un médico. Entonces, por eso hoy recomendamos, no es que sea un instrumento no válido, pero recomendamos no utilizarlo porque en la realidad no va a marcar, no está determinando la realidad en nuestro país. ¿Ok? Entonces, tratamos de no poner. Y luego poder hacer fuentes de ingresos, si es a través de salarios, ganancias, de comercio, herencias, etcétera, que pudieran a lo mejor connotar muchas remesas de familiares en el extranjero, ventas por comisiones, etcétera. Si trabajas en una empresa extranjera multinacional o si trabajas para el Estado, todo eso van a generar diferencias en realidad económicas que pueden tener características más apreciables que un grafar. Para la investigación, sí, para nosotros es importante saber la economía de esa familia. Luego tenemos de la vulnerabilidad. Aquí les coloco este ejemplo porque la vulnerabilidad habla de riesgo, su dimensión es riesgo. Y esto tiene un proceso estadístico bien importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaría saber cuál porcentaje de la población tuvo mayor síntomas psicológicos, ¿verdad? De acuerdo a qué, a lo que nos interese, la edad, el género, la ocupación, los días que estuvo en cuarentena, si trabajaba o no trabajaba, si estudiaba o no estudiaba a través de la banca electrónica.
y perdón, más que electrónica, no, de las aulas electrónicas, ¿verdad? Y a través de la estadística, es decir, nuestro subindicador se colocaría a través de un índice de riesgo relativo, donde el profesor Fermín les puede hablar un poquito qué es lo que es los ratios. Cuando hablamos de riesgo, ese es un instrumento estadístico, un análisis estadístico. Procedimiento estadístico. Correcto. Que nos va a dar en realidad quiénes son los más vulnerables o quiénes son los que tienen mayor riesgo. ¿Entienden? Entonces nosotros, como esta es una enfermedad nueva y no la conocemos, probablemente el que nos determine quiénes son los de riesgo tiene que ser los ratios. No es lo mismo saber riesgo en pacientes cardiovasculares, donde ya por lo menos han existido ya múltiples estudios que hablan que el riesgo, el que tenga tabaco, el que sea obeso, el que sea sedentario, tiene mayor riesgo cardiovascular, pues ya lo colocaríamos allí, simplemente colocaríamos esa lista de indicadores, si están o no presentes, pues hablamos de esos pacientes de acuerdo a la vulnerabilidad, pero en este caso de cuarentena por COVID, probablemente no lo sabemos y tenemos que sacar en los ratios para que en verdad digamos, bueno, en esta población los que obtuvieron mayor índice de riesgo o ratio fueron estos. Y eso simplemente es un procedimiento estadístico que nos va a dar la respuesta a ese objetivo. Y luego, estos investigadores determinaron que el impacto psicológico era emocional, la dimensión emocional, y solamente iban a evaluar los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. ¿A través de qué? De test que ya estaban validados, como es el test de Hamilton para ansiedad o el test de Beck para depresión. Y ellos iban a determinar qué porcentaje o qué síntomas tenían más presente. Entonces ese era el subindicador y ya hay instrumentos que están definidos para eso. Hay otro tipo de variables que probablemente los instrumentos no están definidos y nosotros debemos crear los instrumentos y allí eso va a tener otro proceso que más adelante les hablará el profesor Fermín. Aquí hay otro ejemplo sobre un trabajo que era clasificación de pacientes con obesidad y sus patologías asociadas que acuden a un ambulatorio X, ¿verdad? Y ahí decía, bueno, su objetivo específico es describir el tipo de obesidad, identificar los factores asociados al desarrollo de la obesidad y determinar la morbilidad asociada presente en la población estudiada. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pues ellos definieron las variables como factores, como la obesidad, quiénes iban a determinarse como obesos, cuáles eran los factores etiológicos asociados a la obesidad, qué tipo de obesidad tenían y cuál era la comorbilidad asociada. Por tanto, esta es la definición conceptual de acuerdo a los objetivos que se habían planteado. Luego vamos a tener la operacionalización. ¿Cómo hicieron con la variable obesidad? Pues era una dimensión clínica, porque definitivamente a través de qué indicador, el índice de masa corporal, que les hablaba ahorita el profesor Fermín, y ellos colocaron de una vez la categorización. Cuando usan el subindicador, ya ellos subcategorizaron su variable. ¿Qué valor va a tener el instrumento? O colocas el valor ya categorizado o colocas el índice de masa corporal, que sería una variable continua, ¿verdad? Que después la categoriza para colocar las cualitativas, ¿ok? Entonces hacemos una transformación. ¿Qué va a usar el investigador? Probablemente utilizará la variable numérica inicialmente y luego la categoriza porque eso es lo que le conviene. La etiología de la obesidad, de acuerdo a su marco de introducción, el investigador determinó que los factores etiológicos principales que quería buscar era la herencia, las endocrinopatías, las iatrogénicas causadas por medicamentos o por un desbalance simplemente de ingesta y digesta. Y entonces aquí colocaron la edad, el sexo, el antecedente familiar de obesidad, el que estuviera el antecedente personal de endocrinopatía, me imagino que hipotiroidismo, dislipidemia, etcétera, el investigador lo determinaría, el consumo de fármacos lipogénicos, como es el caso de esteroides, etcétera, o por desbalance simplemente un contagio de dietas ricas en calorías o sedentarismo que harían su control.
Los tipos de obesidad lo colocaron aquí de acuerdo a la edad de aparición, de acuerdo a la distribución de la masa grasa, si tenía una distribución androide o abdominal, y la magnitud de la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces, como vieron, bueno, aquí tienen las comorbilidades asociadas, ellos buscaron, estos investigadores, buscaron las dislipidemias, la diabetes mellito, el síndrome metabólico, y utilizaron para ello estos subindicadores, es decir, diabetes mellito, pues lo utilizaron como una glicemia mayor a 110 en ayunas. Para definir que era un síndrome metabólico, colocaron 3 de los siguientes, que son los que menciona el ATP3, ¿verdad? Para definir cuáles, que 3 de esos indicadores nos daban como positivo síndrome metabólico. Y en este caso también midieron insulina basal, que mayor de 15 unidades la determinaron como un hiperinsulinismo. Y por aquí tenemos las patologías asociadas, las dislipidemias, los factores y la hiperuricemia, eran las que estuvieron. Entonces, cada investigador, les coloco estos dos ejemplos, uno dentro del área social, otro dentro del área clínica, pero cuando nosotros utilizamos toda esta operacionalización, ustedes estos subindicadores va a ser simplemente su método de estudio, su instrumento de recolección de datos. Ahora, profesor Fermín, en este momento vamos a llegar al capítulo de metodología. ¿Cómo vamos a definir esos estudios? Hasta ahora tenemos introducción, justificación y viabilidad del estudio, objetivos y variables. Ahora, hasta ahí decimos, ¿cuál es el problema? ¿Qué del problema me interesa? ¿Qué propósito tengo? Y ahora, ¿cómo lo voy a investigar? Entonces venimos a la parte de metodología. Profesor Fermín, todo suyo. La metodología resume concretamente el cómo voy a llevar a cabo la investigación. Ahí tenemos que ubicar nuestra investigación según varios aspectos. Según la modalidad que vamos a utilizar para recoger los datos, la investigación tiene una clasificación. La primera clasificación es que son niveles de la investigación. Va a ser el nivel la documental, la modalidad documental, la otra es de campo, proyecto factible y proyectos especiales. La investigación documental, como su nombre indica, debe basarse en documentos. Si vamos a hacer una investigación y queremos ver, sobre todo para estudios tipo ex facto, que ya ocurrieron, tipo con una visión retrospectiva. Si yo quiero determinar, por ejemplo, los casos de meningitis en niños en el Hospital Universitario Alfredo Van Grieken de Coro, debo irme concretamente a una fuente documental que me proporcione esa información de algo que ya ocurrió en los últimos, por ejemplo, 5 años, de 2015 a 2020. Entonces, estamos hablando de algo que ya ocurrió. Debo irme a una fuente documental, en este caso sería al Departamento de Historias Médicas y Estadísticas del hospital. ¿Qué voy a encontrar allí? Una cantidad de historias médicas. Me van a decir, estas son todas las historias médicas que hay de los 5 años. Debo tener los criterios de inclusión. ¿Quiénes van a estar ahí? Solamente los casos de meningitis, ¿verdad? En niños, con las edades establecidas, en esos 5 años. Entonces, reviso esas historias y voy a crear un pequeño instrumento que va a ser una ficha de recolección de datos para traerme esa información del pasado que ya ocurrió al presente, que va a ser objeto de análisis, para ver entonces y determinar, cumplir con el objetivo, el propósito, el objetivo general, el propósito fundamental de investigación, que era describir o determinar las características de todos los pacientes que pasaron por esa situación. Eso es distinto a la investigación de campo. La investigación de campo es cuando el investigador se va directamente al escenario seleccionado para su investigación para recoger directamente de primera mano
la información que necesita para su investigación, directamente al campo. Si vamos a hacer una investigación, por ejemplo, en el estado Lara, en la población del Tocuyo, sobre los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la población de adultos mayores, nos vamos a ir entonces para el Tocuyo, ¿verdad? Con un instrumento determinado, con unos criterios de inclusión que solamente van a estar presentes ¿quién ahí? Los adultos mayores que presenten problemas vasculares para ver los factores de riesgo por los cuales están pasando. Los proyectos factibles son proyectos que se convierten como especie de una propuesta, ¿verdad? En la cual requiere que metodológica y estadísticamente debemos hacer un diagnóstico de la realidad. Y en ese diagnóstico de la realidad debemos observar que haya un problema o una carencia de, que falta algo, y que nosotros pretendemos resolver ese problema o esa carencia con una propuesta que nosotros formulamos para resolver esa situación. Ese proyecto factible o esa propuesta tiene varios niveles de alcance que el investigador decide hasta dónde quiere llegar. Si solamente a la formulación de la propuesta, la implementación de la propuesta o la evaluación de esa propuesta. Eso lo determina en función de los factores de tiempo y factores económicos, por ejemplo. Los proyectos especiales ya están reservados para las creaciones de trabajos muy especiales, especialmente para doctorados, donde se requiere originalidad, donde la intención es producir algo innovador que no haya sido demostrado o elaborado. Son proyectos muy especiales. La otra clasificación de la investigación es el nivel de profundidad, ¿verdad?, que tenga la investigación. Y se clasifica de la siguiente manera. Las investigaciones exploratorias o descriptivas, que es el nivel más básico, que es descriptiva, que simplemente es de acuerdo a su propósito, que es describir de manera objetiva, la o las variables que tengamos en la investigación. Eso lo vamos a hacer ¿de qué manera? Con un procedimiento estadístico descriptivo que puede ser representado con cuadros, tablas, gráficos, porcentajes, frecuencias que contengan frecuencia y porcentaje y con representaciones gráficas adecuadas para ello. O también con el cálculo de medidas descriptivas muy concretas, como por ejemplo, medidas de tendencia central como el promedio, el valor modal, la moda, o la mediana. También podemos tener medidas de tipo descriptiva, de tendencia central, de variabilidad, como la desviación estándar, la varianza, el rango, etcétera, o medidas de posición, como por ejemplo los percentiles, o medidas de forma, como la de asimetría y kurtosis. El otro nivel es el nivel correlacional. En el nivel correlacional nos interesa determinar si hay o no hay relación entre dos o más variables determinadas. En las investigaciones de tipo correlacional debemos tener por lo menos dos variables, es decir, bivariadas. ¿Qué es lo que se determina en estas investigaciones? Simplemente es determinar que si los cambios en una variable, estudiar los cambios en una variable para ver cómo se originan los cambios en la otra variable. Si una variable, por ejemplo, sube su nivel, ¿qué pasa con la otra variable? ¿También subió o bajó? Entonces, eso determina un grado de relación que hay. En una investigación correlacional puede haber relación o puede haber que no puede haber relación. Es decir, que sean independientes o que estén relacionadas. En la investigación de tipo correlacionales se plantea por lo menos, o sea, debe ser un objetivo general y por lo menos tres objetivos específicos. Uno que hable de la variable A, uno que hable de la variable B y el tercero que es determinar la relación que hay entre las dos variables. Esos dos primeros niveles, o sea, descriptivo y correlacional, allí no hay manipulación de variables. Se observan y se estudian las variables tal cual como están, sin tocarles. El investigador no va a tocar perdón, esas variables. Simplemente las va a describir tal cual como está, sin tocarlas. Ni en las correlaciones, ni en la parte descriptiva.
Eso es investigaciones que se van a llamar no experimental, que no son manipuladas ninguna variable. En cambio, las explicativas, ahí sí hay la oportunidad de que el investigador manipula conscientemente una variable, la que sería la variable independiente, para ver qué efectos produce en otra variable que se va a llamar dependiente. Si determino, por ejemplo, estoy probando un medicamento, yo puedo manipular ese medicamento, por ejemplo, el tipo de medicamento o en dosis. A un grupo le doy una dosis baja, a otro grupo una dosis media y a otro grupo una dosis alta para ver entonces qué efectos produce en la patología que estoy estudiando. Si es dolor, para ver cuál minimiza el dolor, o si es tratamiento para hemoglobina, para ver cuál incrementa más de hemoglobina ese tratamiento. Allí sí hay manipulación de variables. Esas son investigaciones que hablamos de tipo experimental y cuasi experimental. Es decir, tienen que ver con la investigación de tipo experimental. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestra área de trabajo? En nuestra área de trabajo es ciencia de la salud. Ahí nuestra materia prima son ¿quiénes? Los pacientes, personas. Y allí no podemos tener un control pleno de las variables. Por ejemplo, una persona controlar en una investigación sentimientos, emociones, etcétera, 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 es un poco difícil. Por lo tanto, hablamos en ciencia de la salud, que son investigaciones cuasi experimentales, es decir, casi un experimento, porque no hay, primero, un control pleno de las variables y segundo, que se deben tomar los grupos tal cual como están establecidos. Ya tenemos que son 3 niveles básicos de variables, son investigaciones descriptiva, investigación correlacional, investigación aplicativa. Ustedes, cuando estén redactando su parte metodológica, tienen que indicar qué nivel está ubicada su investigación. Si solamente van a describir, un nivel descriptivo. Si van a relacionar con variables, un nivel correlacional. Si van a manipular una variable, un nivel explicativo. La que vimos anteriormente, tienen que determinar entonces si es una fuente documental, una investigación documental, o se van a ir al campo, directamente al escenario, a buscar ustedes la información. La otra clasificación que debemos considerar en nuestra investigación es el diseño de la investigación. La investigación puede ser una investigación experimental o no experimental. ¿Cuándo es experimental? Cuando manipulamos una variable. En este caso sería investigaciones tipo cuasi experimental por la ubicación en el área de ciencia de la salud. Y no experimental, donde no manipulamos ninguna variable. Ya habíamos hablado del nivel de la investigación, donde la experimental sería reservado para las explicativas y la no experimental para las descriptivas y para la correlacional. Dentro de la experimental, hablamos entonces de investigaciones preexperimentales que son hechas en un solo grupo y no es muy recomendable porque no hay un control pleno de las variables. La experimental, que está reservado generalmente para investigaciones hechas en laboratorio. Y las cuasi experimentales, donde generalmente estamos concretamente en el área de ciencia de la salud, que es el trabajo que nos va a corresponder a nosotros elaborar, si es experimental. En el caso de que no manipulemos variables, estamos en un plano que serían las no experimentales. Y dentro de esas no experimentales, pueden ser de corte transversal o transeccional, que esto lo va a determinar es el lapso de tiempo en que recojo la información. Si es un lapso de tiempo corto y una recolección única, hablamos de trabajo de tipo transeccional. Generalmente, en la investigación que ustedes van a elaborar en su trabajo de grado, la mayoría son por el lapso de estudios de tipo transversal o transeccional. Los estudios longitudinales es donde tomamos un grupo, un solo grupo, y le hacemos un seguimiento a lo largo de un lapso de tiempo mayor de 1, 2 años y tanto. Es decir, vamos registrando en tiempos distintos para ver cómo va siendo el comportamiento de esa variable que estamos estudiando. Les ilustro un ejemplo para que quede bien claro esto. Vamos a suponer que si yo quiero determinar el incremento de peso de los niños desde que nacen hasta un año. Si lo hacemos con un estudio longitudinal, esa investigación va a durar ¿cuánto? Un año. Va a durar un año. ¿Por qué? Porque tengo que ver los incrementos de peso. Si yo establezco épocas de recolección, por ejemplo, de manera trimestral, ¿qué voy a hacer entonces? Determinar el peso cuando nace al grupo de niños que tengo, cuando nace, registro el peso. Luego, a los 3 meses,
registro de nuevo el peso y comparo para ver el incremento de peso que hubo con relación a cuando nacieron. A los 6 meses registro el peso y comparo también con el promedio de peso que tenían cuando cumplieron los 3 meses. Y así sucesivamente hasta llegar a un año. Ese estudio entonces va a durar un año. Mientras que el transversal, si lo hago de manera transversal, yo puedo de manera inmediata, en corto tiempo, en 1 hora, media hora, tener la información completa de ese propósito que yo tengo, que es el incremento trimestral de peso de niño desde nacer hasta un año. ¿Qué hago en esa particular? Bueno, selecciono, tráeme una muestra de niños recién nacidos, los pesos y determino el promedio. Luego, me traen otra muestra de niños de cuánto, de 3 meses, los pesos, determino el promedio y comparo con el peso inicial que tenía el grupo de recién nacidos y voy viendo el incremento hasta completar. Los niños, el grupo, la muestra de niños de un año. Esa información la tengo prácticamente en un solo día. Igual van a hacer ustedes cuando apliquen un instrumento, un cuestionario, por ejemplo, decir algo, a un grupo de... Sí, entonces ustedes, si queremos determinar conocimiento, aplicamos un instrumento, un examen, pues a la persona al grupo que tengamos y ese lo tenemos el mismo día o un lapso de tiempo más o menos corto. Eso es en cuanto al diseño. Nuestra investigación debemos ubicarla también en una ubicación temporal, en el tiempo. ¿Cuándo se va a llevar en qué? Entonces, esto va a tener un tiempo, un enfoque, una ubicación y un propósito. Cuando la ubicación la ubicamos en el pasado, como por ejemplo un estudio documental retro que haya sido ya elaborado, un estudio ex post facto ya ocurrió, eso ya ocurrió en el pasado, eso tiene un enfoque histórico, algo que ya ocurrió, y la ubicación es una ubicación retrospectiva, algo que ya ocurrió, pasó, y que lo traemos al presente con el propósito de, ¿qué? De relatar lo que ya fue. Eso es lo que hacemos en una investigación documental. ¿Verdad? Vamos a historias médicas, por decirlo un ejemplo, o vamos a la fuente que nos va a proporcionar documentalmente lo que ya ocurrió, lo traemos al presente mediante un instrumento muy sencillo, que es una ficha de recolección de datos, procesamos ya con la conciencia de que tenemos, es una ubicación que ya ocurrió retrospectiva, y el propósito es relatar en el presente lo que ya ocurrió. Eso haciendo una analogía con respecto, si vamos a un vehículo, ¿verdad? Y vamos a ver la carretera que ya recorrimos, hacia dónde vemos. Vamos a ver hacia el retrovisor del vehículo para ver lo que ya transitamos. La investigación también se puede dar en el presente, que es, ahí sí hay un enfoque descriptivo, y la ubicación es actual, que es describir lo que está ocurriendo en el momento. O sea, cuando hablamos del presente es un estudio de tipo descriptivo, concretamente de lo que está ocurriendo. Vamos de manera objetiva indicar de lo que ya está ocurriendo en el momento presente. Si vamos en un vehículo, ¿hacia dónde tenemos que ver? Hacia los laterales. La ventanilla derecha la tiene que ver lo que está ocurriendo en ese momento que estamos estacionados el vehículo. Pero también te puede tener una ubicación en el futuro, ¿verdad? Que ya el enfoque va a ser experimentar, manipular una variable en el presente para ver qué efectos va a producir posteriormente. Eso es una ubicación prospectiva de lo que va a acontecer posteriormente a la manipulación de la variable. Ahí se analiza lo que será, lo que ocurrirá. Esto, si vamos en el vehículo, como les vengo haciendo la analogía, vamos a ver es por el parabrisas lo que nos falta por recorrer de la carretera. Ese sería el aspecto, digamos, prospectivo. En algunas investigaciones, ya en otro nivel, maestría, posgrado y doctorado, se ha acostumbrado también a hacer una ubicación, digamos, dual, que sería tomar una parte retrospectiva de algo que ya ocurrió, procesar una información de lo que está ocurriendo de manera prospectiva
Y eso se llama, es ambipextivo. Ambipextiva, eso es válido también. Manejarse con algo que ya ocurrió, tomarlo como referencia y ver entonces lo que está ocurriendo posteriormente durante el lapso de investigación de su investigación. Esa es la ubicación temporal. Entonces tienen que hablar cuando ubican la investigación si es prospectiva, si es un estudio, digamos, documental, o si es prospectiva, o si es una ubicación actual o descriptiva. Bien. Cuando ya estamos claros y ya hemos ubicado de manera muy concreta lo que queremos hacer, es decir, el tipo de investigación, el nivel de la investigación, la ubicación temporal de la investigación, el lapso de recolectar la información, que ya tenemos claramente eso, de manera muy concreta, tienen que decir en su proyecto, decir, una investigación, por ejemplo, de campo, de corte no experimental, de corte transversal, prospectiva. Eso es lo que tienen que redactar ustedes de manera muy concreta. Ya cuando tenemos todo eso claro, nosotros vamos a ir al escenario que hemos seleccionado para hacer la investigación y ahí vamos a hablar de población. Una población, ¿qué es una población? A nivel de estadística y de metodología. Una población, siempre nos han vendido hasta el momento, generalmente muchas bibliografías nos dicen que población es un número de personas que habitan en un lugar determinado. Eso es, realmente es valedero, pero solamente valedero para, esa es una definición de tipo geográfica, una definición de tipo física, demográfica. Pero al hablar de investigación, no nos concretamos solamente investigación en el plano de dos personas. Disculpen, porque el médico veterinario, su materia prima de trabajo, en este caso son animales. El ingeniero agrónomo son plantas, etcétera. Los matemáticos serían números. Los sociólogos serían eventos o hechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definimos población de la siguiente manera, desde el punto de vista de la óptica de la investigación y de la óptica de la metodología de investigación. ¿Qué sería? Sería el conjunto total, finito o infinito, de personas, animales, hechos, cosas, eventos, circunstancias, etcétera. Y aquí viene lo bueno, que es que poseen al menos una característica en común, y que se pueden observar y que se pueden medir. Eso es una población de forma general. ¿Para quién? Desde el punto de la óptica de la investigación y de la óptica del investigador. Eso, cuando hablamos que posee al menos una característica en común, eso lo decide el investigador a través de sus criterios de inclusión y criterios de exclusión. Ahora bien, una población, muchas veces por razones económicas y de tiempo, no podemos abordar a trabajar con toda la población, que sería lo ideal. La recomendación estadística es que se trabaje con toda la población, porque ahí minimizamos el margen de error e incrementamos el nivel de confianza de la investigación. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos dos enemigos o dos elementos que atentan contra eso, que es la cuestión económica, los cobres, como decimos los coreanos, y el tiempo de investigación. Pero nos queda un recurso. Vamos a echar mano entonces de ¿qué? De una muestra. Entonces una muestra se va a convertir en ¿qué? La muestra va a ser un subconjunto representativo de la población. Esa es la definición de muestra. Va a ser un subconjunto representativo de la población. ¿Qué significa en lenguaje normal corriente que sea representativo? Que en la muestra estén contenidas las características que posee esa población. Y además de eso, la proporción, que es importante.
si en la población hay más mujeres que hombres, en la muestra también tiene que haber más mujeres que hombres. Eso es lo fundamental. Es decir, que la población se convierta en, la muestra, perdón, se convierta en una población en miniatura. Una población en miniatura. ¿Por qué? Porque es esa muestra la que vamos a procesar para poder inferir estadísticamente qué es lo que está pasando en esa población a partir de la muestra. Eso es lo que se llama la estadística inferencial. Vamos a ver qué ocurre en la población a través de la muestra. Muy bien, en esa población entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A recolectar la información. Esa información se va a convertir para nosotros en la materia prima, es decir, la información, una vez que se organice, se va a convertir en los datos. Datos que va a ser la materia prima de la estadística, que al procesarla nos van a conducir a obtener los resultados. Resultados que a ser analizados nos van a promocionar la vía expedita para la discusión de los resultados y llegar a las conclusiones y las recomendaciones que dé lugar a esta investigación. En la recolección, como dijimos, pues la población, que ya sabemos que está definida, definimos lo que es la población. En esa población hablamos de un parámetro. O sea, plantear que hay muchos investigadores también que hablan de que fulanito, o sea, de los autores, en el caso de Vancouver no hace falta que cuál es la conceptualización de lo que es la población, sino ir de... Claro, ahí no vamos a definir, por el esquema que estamos de Vancouver, ahí no vamos a definir lo que es una población. O sea, tenemos consciente de que es la población, simplemente íbamos directamente a definir quiénes son pacientes de tal cosa que acuden al laboratorio tal, al laboratorio tal durante el lapso de tiempo determinado. Eso, hablamos de parámetros porque cuando calculamos una medida estadística en una población completa, eso se llama parámetro. ¿Vieron? Se llama parámetro. Cuando calculamos una medida, un promedio de edad, por ejemplo, en toda la población de Carora, del estado Lara, eso sería un parámetro. Pero como dijimos, los parámetros son un poco difíciles de determinar, porque si es la población, si es, por ejemplo, la edad, entonces al día siguiente ya la persona cambia de edad, porque unos cumplieron años, otros se fueron de la población, llegaron otros, entonces eso va a ser un poco difícil. Por eso es que seleccionamos entonces que una muestra, que en esa muestra si determinamos al momento preciso, determinamos ya no un parámetro, sino vamos a determinar lo que se llama un estadístico, que es una medida calculada en una muestra. Si seleccionamos la muestra y determinamos por medio de edad, eso es un estadístico. Pero ese estadístico, si la muestra es representativa de la población, me va a servir ¿para qué? Para inferir qué es lo que ocurre en esa población a partir de la muestra. ¿Claro? Eso es lo fundamental. Entonces tenemos que definir la población y tenemos que definir entonces la muestra de la investigación. ¿Quiénes son? ¿De dónde está el escenario? Y quiénes son los que van a formar parte de la investigación. Aquí tenemos que siempre vamos a pasar en nuestro proceso de investigación a trabajar con lo que está allí planteado a manera de gráfico. ¿Eso qué es? Eso simplemente es que de toda una población vamos a trabajar con una pequeña parte de eso. Siempre que vamos a seleccionar una población, se me van a presentar dos interrogantes. La primera interrogante que hay que resolver es cuántos son de esa población, cuántos son los que van a formar parte de la muestra. Por ejemplo, de las personas hipertensas que viven en la comunidad W, son toda la población, serían todos los hipertensos adultos mayores que viven en esa comunidad. Pero no todos van para el baile. Entonces, ¿cuál sería entonces los que van? Eso tenemos que resolverlo primero del cuántos son. ¿Cuántos van para el baile? Y luego debemos resolver el cómo los vamos a seleccionar, que tiene que ver con el procedimiento de muestreo, de cómo seleccionar esos que van para el baile, que van a formar parte de nuestra muestra, que vienen de esa población. Entonces, el cuánto tiene que ver con el tamaño óptimo de la muestra y el cómo tiene que ver con el procedimiento de muestreo, que hay procedimientos probabilísticos y procedimientos no probabilísticos. Son los dos
procedimientos que hay. En ese procedimiento de muestreo, un procedimiento de muestreo es simplemente un procedimiento que permite seleccionar una o más muestras de una población determinada. ¿Cuántas muestras podemos seleccionar de una población? Decimos, por ejemplo, la población de hipertensos de la comunidad A. Eso es la población. ¿Y cuántas muestras podemos seleccionar de allí? De tamaño determinado, todas las que sean posibles. Si llegamos 20 investigadores, 40 investigadores, 100 investigadores a la misma población, tenemos la oportunidad de seleccionar muestras distintas de esa población, un número infinito o finito de esa población. Esa, por supuesto, trae el trabajar con muestras en vez de población, trae ventajas y también trae desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar con una población? La primera ventaja, por supuesto, es la ventaja desde el punto de vista económico, que es más económico trabajar con una muestra que trabajar con una población. Si tenemos una población de 100 y seleccionamos una muestra de 20 y elaboramos un instrumento que tenemos que sacar copias, por ejemplo, pues para recolectar una información, un instrumento determinado, nos va a salir más económico las copias de 20 que de 100. Así de sencillo. Y lo otro sería ¿cuál? El tiempo, que sería la ventaja, que sería el tiempo, que en menos tiempo es más fácil recolectar información en 20, en menos tiempo que de una muestra de una población de 100. ¿Y cuáles son las desventajas que puede tener el hecho de trabajar con muestras en vez de población? La desventaja es que siempre que trabajamos con muestras a partir de la población, aparece un fantasma que se llama error. Ese error siempre va a estar presente. Siempre que seleccionemos muestras de una población, va a estar presente siempre el error. Hay que convivir con ese error. Hay mecanismos metodológicos y estadísticos que permiten minimizar ese error, pero no eliminarlo. Siempre va a estar presente. Y eso hay que asumir. Uno asume un nivel de error de 1%, 2%, 5%, dependiendo el control que tengamos sobre las variables, y por supuesto que eso da de manera automática el nivel de confianza que tenemos de esa investigación realizada. Por ejemplo, mecanismos para minimizar eso. Cuando aumenta la población, el error disminuye. Cuando aumenta la muestra, perdón, el error disminuye. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la muestra, esa muestra se va a parecer más a la población y por supuesto a nivel de error se minimiza. Eso es uno de los mecanismos para eliminar un poco el error. Esa es una desventaja que tenemos del procedimiento de muestreo. ¿Cuáles son los tipos de muestreo que hay? Hay los probabilísticos y los no probabilísticos. ¿Cuáles son los no probabilísticos? Hay varios procedimientos. Entre ellos tenemos, los más utilizados, el muestreo al azar simple, hay otro muestreo aleatorio sistemático y hay el muestreo estratificado al azar. En el material que se les fue enviado, ahí les aparece de manera muy precisa de cuáles son estos procedimientos y la manera como se determinan, con ejemplos, y tienen fórmulas para hacer. Les digo algo de manera muy concreta. El muestreo al azar simple simplemente es que dejamos en manos del proceso estadístico, el proceso aleatorio o en manos del azar de que se realice el investigador. Por ejemplo, si de una población de 100 personas, de 100 pacientes, del hospital Miguel Orá, de la población de Guanare, y queremos, por ejemplo, determinar la opinión que tienen los pacientes acerca del trato recibido durante su hospitalización o estancia en el hospital. ¿Qué hacemos? Si seleccionamos una muestra de 100, ahí vamos entonces, de una población de 100 pacientes, seleccionamos 20 pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos colocar el nombre de esas personas con un código, papelitos, lo metemos en una cajita, metemos una mano inocente como la mía y vamos sacando las 20 muestras de ahí. Eso quedan en manos del azar. Ahí simplemente el investigador dejó en manos del azar estos procesos aleatorios que hicieron la selección. La otra es que este procedimiento, así de sencillo y fácil, si lo hacemos por sorteo o por rifa, nos
nos corremos el riesgo de que pueden quedar algunos estratos o áreas de nuestra investigación sin representación en la muestra. Vamos a suponer que en esos 20 que seleccionamos, pidiendo la opinión de los servicios que recurrieron o estuvieron hospitalizados en el Hospital Miguel Orá de Guanare, ahí entonces es posible que todos los que seleccionamos de repente sean los que fueron a emergencia, o de que fueron a cirugía, o de que fueron a medicina interna, o obstetricia, o pediatría. Y nos podemos quedar, ¿verdad?, sin la representación de esa área. ¿Qué es lo que se hace para corregir un poco esto? Se puede utilizar el muestreo estratificado al azar. ¿Cuál sería ese procedimiento? Que estratificamos la población en estratos de interés, como por ejemplo en este servicio de hospitalario, que sería servicio de emergencia, servicio de cirugía, servicio de medicina interna, servicio de pediatría, servicio de obstetricia, etcétera. Y seleccionamos en cada uno de esos servicios, atendiendo a la proporción, una muestra, una selección al azar de cada uno de esos servicios. Ahí garantizamos que, garantizamos primero que todos los servicios van a estar presentes en esa muestra. Y además de eso, respetamos la proporción. Si hay más en medicina interna que en emergencia, vamos entonces a seleccionar más de medicina interna que de emergencia. ¿Claro? El otro tipo de muestreo son los no probabilísticos. En los no probabilísticos, toma la batuta y toma la dirección general de la selección a capricho del investigador. Es decir, va a ser entonces él quien decida quiénes son los que van para el baile y quiénes son los que van para el baile. Ahí hablamos entonces de muestreo intencional, de muestreo accidental y de muestreo por cuota. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que se pueden crear sesgos en la información que estamos recogiendo y en la muestra que estamos seleccionando. ¿Por qué? Porque puede estar pecado, puede estar contaminado por tendencias o preferencias a capricho del investigador. Vamos a suponer, si va a seleccionar un grupo de pacientes de una población determinada, yo puedo seleccionar de manera intencional, de repente, todos los que tengan más cerca para no movilizarme mucho, o los que sean amigos míos para que vamos por el baile, o simplemente selecciono los que tengan que recorrer menos o más fácil, o los más inteligentes, si es un grupo, por ejemplo, de estudiantes, o los que tengan mejor rendimiento. Es decir, que si me caes mal, no vas para el baile, no vas a formar parte de la muestra. Entonces, lo ideal de eso es, estos no son muy recomendados, porque se puede contaminar la muestra y el aporte que va a esa muestra, que es la información. Entonces, nos puede conducir a decir algo de alguien que no es así. Eso en mi teoría dicen que es chisme, calumnia y falsos testimonios. En investigación se llama errores que se cometen en la decisión estadística. Yo les recomiendo entonces los probabilísticos. Y dentro de los probabilísticos les recomiendo que sea el muestreo estratificado al azar, porque garantizamos que vamos a tener presentes todas las áreas que estamos trabajando y segundo, que vamos a respetar la proporción. Bueno. Bien. Viene un aspecto fundamental. Ya una vez que tenemos la muestra ya definida de nuestra investigación, en esa muestra es donde vamos a recolectar la información. Sí, entonces, cuando tengamos la muestra, la población, cuando a la población le establecemos los criterios de inclusión y exclusión, eso me va a dar un subconjunto de esa población. ¿Ok? Entonces, eso va a ser nuestra muestra. También se acostumbra de que en el proyecto, como muchas veces no sabemos, no conocemos la cantidad definida de personas que van a formar parte de la población, lo dejamos y lo escribimos de la siguiente manera. Decimos, la muestra objeto de estudio de esta investigación quedará supeditada, sujeta al lapso de investigación y a los criterios de inclusión. Es decir, todo el que llegue
a ese ambulatorio, por ejemplo, donde estamos ubicados, que cumpla con los criterios de inclusión y que en el lapso y que se ajuste al lapso de investigación, ese va a formar parte de nuestra muestra. Si son pocos, trabajamos con todos. Si tenemos dominio y tenemos facilidad para trabajar con todos. Si no, vamos a seleccionar una parte de ellos nada más. Entonces, para la selección de esa muestra, para determinar el cuántos, hay muchos criterios. Algunos los seleccionamos a capricho del investigador, como dijimos. Otros, hay unas tablas ya elaboradas en las cuales les presenta que si tenemos una población de tanto, un número determinado, por ejemplo, de 100, te recomienda trabajar con 20. Si tienes una población de 500, te recomienda trabajar con 100. O sea, eso son unas tablas ya preelaboradas que también podemos echar mano de eso. Pero también uno de los más recomendados, y de hecho yo lo recomiendo, es que cada investigador debe calcular un tamaño óptimo de la muestra por unas fórmulas que están ya establecidas y que en la bibliografía aparece, en el material que le estamos indicando, aparece esos criterios de cómo calcular esos tamaños óptimos de la muestra. Una vez que ya tenemos definida, como dijimos anteriormente, nuestra objeto de estudio, viene un paso muy importante y muy delicado. Esto es, además de ser importante, este paso de la recolección de información es uno de los pasos más delicados. Porque la importancia es que esto es donde vamos a seleccionar nuestra materia prima que va a ser procesada estadísticamente para llegar a nuestro resultado. Y allí podemos definir entonces que es un proceso mediante el cual el investigador, a través del uso de diversas técnicas e instrumentos, registra de manera selectiva, objetiva y codificada los indicadores de cada una de las variables estudiadas en la investigación. Es un hecho muy importante porque es donde se va a producir nuestra materia prima. Ahora, ¿cuál es el problema de la recolección de datos? Hay problemas o dificultades. ¿Por qué razón? Porque nosotros generalmente en nuestra área de trabajo, que va a ser pacientes, que van a ser personas, a nosotros como humanos nos cuesta dar la información. Nos reservamos mucha información y damos la que nos conviene, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente con eso. Aquí hay que inyectarse de la malicia del indio, de la habilidad de quién, del investigador, para recolectar la información más objetiva posible, más objetiva, que esté menos cargada de subjetividad. Y hay que crear un ambiente adecuado de confianza entre quien busca la información y quien nos aporta la información. ¿Por qué? Porque es problema. Muchas veces no medimos o no preparamos el escenario para recolectar la información. Vamos a suponer, si le vamos a preguntar a un adolescente delante del papá, el hermano mayor y la mamá, si ha tenido relaciones sexuales, ella me va a decir, no, casta y pura. Y la beatifican el mes que viene. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente esa no es la realidad. Si esa muchachita nos la llevamos, esa joven nos la llevamos después para el cafetín, le brindamos un cafecito para allá, de aparte, eso le establecemos un clima de confianza, eso que llaman los gringos establecer un rapport, un clima de confianza, y le decimos simplemente que la información que me va a aportar va a ser obtenida, va a ser procesada o manejada solamente con fines de investigación, de manera anónima. Le decimos entonces, ella me va a decir, no, sí, yo he tenido relaciones sexuales y esa es la realidad. La que me dijo delante del papá es otra distinta a esa. Si yo proceso aquella que me dijo delante del papá, la mamá y el hermano mayor, los resultados van a ser distintas de esta que estoy procesando, que la información real que ella me dio. Entonces, ¿qué hacer cuando se nos presentan dificultades? Seleccionar muestras que sean representativas, seleccionar personas que estén dispuestas a colaborar, redactar adecuadamente las preguntas que no tengan pecadas de subjetividad, adecuar el lenguaje a las características de la muestra, ¿verdad? De manera muy clara. No es lo mismo redactar un instrumento para profesionales de la medicina o profesionales de otra área que de un común de una población, porque de repente puede haber analfabetas porque hay que adecuar el lenguaje a lo doméstico, lo que está. Y lo otro es propiciar condiciones y clima de confianza. Eso que le dije que es establecer un rapport entre el investigador que recoge la información y el investigado que es quien va a aportar la información.
Entonces, ojo que este es un paso muy delicado.